Ahora sí. Muy bien, hermano. Vamos entonces vamos a empezar nuestra clase y oran en oración, orando al Señor. Señor, te damos gracias por este momento y que podemos, Señor, aprender más y más de ti. Señor, nosotros nos colocamos a tus pies y te rogamos, Señor, que nuestra mente y nuestros corazones estén abiertos a todo, Señor, lo que tú quieras hablarnos a través de tu palabra, a través de la enseñanza. Y, Señor, que tú seas exaltado. A ti, Señor, sea la honra y la gloria, Señor. Te damos gracias por este tiempo y con gratitud, Señor, nos presentamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hermanos, entonces vamos a empezar hablando del sello del Espíritu Santo. Nosotros hablamos en la clase anterior, nosotros hablamos del el bautismo, que es el bautismo, ¿cierto? Entonces, hay algunos versículos que yo quisiera compartir con ustedes, ¿ya? Cuando, antes que nosotros entremos en el asunto del sello del Espíritu Santo. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22, encontramos el cual también nos ha sellado y dado la prenda, así estoy usando esta versión, la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Ahora vamos a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que dice, el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y de nuevo en Efesios capítulo 4, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Bien, aquí cuando se habla el sello del Espíritu Santo, yo podría también llamarlo el sello de Dios, ¿cierto? Que está sobre su pueblo, es como algo que le da derecho a Dios como marca de propiedad, ¿cierto? Yo tengo algo, por ejemplo, yo tengo libros, yo tengo una Biblia acá que me regaló mi hermano, y acá hay un timbre, mi hermano usaba un timbre con su nombre y decía su nombre en el timbre y acá dice biblioteca personal de mi hermano. Aquí está un timbrecito. Aquí está. Entonces era la prueba de que esto pertenecía a él, a mi hermano. Entonces yo siempre a mí me gustó, por ejemplo, yo nunca tuve timbres, pero me gustaba firmar. Todos mis libros están firmados. Entonces es mi marca de propiedad. Entonces el sello del Espíritu Santo es el sello de Dios sobre su pueblo, su derecho sobre nosotros, como su propiedad. Hay una palabra griega para esta palabra arras. Es la palabra arrabón, que significa prenda. ¿Ya? Esto es parte del dinero de la compra o propiedad dada como anticipo para garantizar la seguridad de lo que resta. Entonces, igual a veces vamos a comprar algo, damos un pie, por ejemplo, un auto, una casa, entonces damos un pie, ¿cierto? Y aquello es la garantía que vamos a pagar el resto. Entonces, el sello del Espíritu Santo es como parte del dinero de la compra o propiedad dada como anticipo para garantizar la seguridad de lo que resta. El don del Espíritu a los creyentes es el pago inicial de nuestra herencia celestial.
Es interesante, ¿eh? Porque la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 1 dice que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, este pago inicial es nuestra herencia celestial que Cristo prometió y aseguró para nosotros en la cruz. Debido a que el Espíritu nos ha sellado, este sello es invisible. Yo no sé cómo sería. Tengo, sí, en mi cuerpo tengo cicatrices y etcétera, pero no veo esta marca del Espíritu Santo en mi vida, ¿ya? Pero hemos sido sellados con el Espíritu Santo, entonces estamos seguros de nuestra salvación. Nadie, absolutamente nadie puede romper este sello de Dios en nosotros. Estamos marcados o somos marcados por Dios, somos propiedad de Dios. Jesús dijo, nadie las arrebatará de mis manos. Así nos dice la palabra, ¿ya? Entonces, el sello del Espíritu Santo garantiza los beneficios de nuestra salvación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de nuestra salvación? Son diversos. Gozo, paz, alegría, ¿cierto? Tenemos paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Nuestros nombres están escritos en el libro y hay varias bendiciones. Entonces, el sello del Espíritu Santo garantiza los beneficios de nuestra salvación, así como una persona puede sellar un sobre, ¿cierto? Antiguamente escribíamos una carta, cerrábamos el sobre, estaba sellado, esto garantizaba lo que estaba allí. Entonces lo mismo pasa a nosotros. El Espíritu Santo es nuestro sello. Es la prueba de que somos propiedad de Dios. ¿Ya? Entonces, el Espíritu Santo como sello del creyente también es un pago por adelantado. Como nosotros vimos, incluso el significado de la palabra en griego. Es decir, es el pago adelantado, de su compromiso de que un día le serán dadas a él todas las cosas que Dios ha prometido. Todo lo que Dios habla se va a cumplir. Jesús le habló a aquel ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y así fue. Entonces, todo lo que Dios nos ha prometido, porque hay cosas que según la palabra, según el profeta Isaías, lo que el ojo no vio, el oído no oyó, no ha llegado al corazón del hombre. Cosas que uno no se imagina son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces, Él va a cumplir cada una de sus promesas en nuestras vidas. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos cuidadosamente no entristecer el Espíritu Santo de Dios, porque fuimos sellados hasta el día de la redención. Me acuerdo lo que dijo el apóstol Pablo, que nosotros somos cartas vivas. Es decir, estamos en un sobre, guardados en Dios, sellados por el Espíritu Santo, y un día se abrirán los sobres y todo lo que es de bendición se va a cumplir. Entonces, mientras estoy en esta vida, no debería yo entristecer el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es entristecer el Espíritu Santo? Wow, es un
tema, pero larguísimo para un mensaje. ¿Ya? Entonces, el sello del Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar. Nosotros comenzamos a hablar del Espíritu Santo, estamos hablando de cada subdoctrina y, y de entre estas enseñanzas sobre el Espíritu Santo entran los dones. Hay dos tipos de dones que tenemos que ver. La Biblia nos muestra en Romanos capítulo 12, nos habla de los dones de servicio, vamos a ver más adelante. Y en 1 de Corintios 12, el apóstol Pablo está hablando de los dones espirituales. Hermanos, vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 4. Observen bien. Y en este tema creo que me voy a detener un poco más. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. A ver, las señales milagrosas de los dones del Espíritu Santo estaban presentes en el primer centenario para confirmar la revelación apostólica. Si comenzamos a leer en el libro de Hechos, hermanos, milagros portentosos, muertos que fueron resucitados, gente que fue trasladada más de 40 kilómetros, como fue el caso de Felipe. Hermanos, esto a menudo no sucede. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Para confirmar la revelación apostólica. Vamos siguiendo esta lectura. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12, que dice, entre vosotros, observen bien, el apóstol Pablo hablando, que entre los corintios, observen, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Cuando se hablaba de apóstoles en el Nuevo Testamento, estábamos hablando de hombres que realizaban en el nombre del Señor señales, prodigios y milagros. ¿Ya? Ahora, volviendo rápidamente a Hebreos, vamos ahora a tomar mejor el contexto, el mismo mismo capítulo, pero comenzando del versículo 2. Esto es como una introducción a esta parte de los dones. Observen bien, Hebreos capítulo 2, de 2 a 4. Así que voy a repetir el versículo 4. Dice, ¿por qué? Si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando a Dios juntamente con ellos? Está hablando aquí de los apóstoles, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces, si hiciéramos acá un viaje en el tiempo y volviéramos al siglo primero, encontraríamos una iglesia llena de milagros, apóstoles haciendo milagros, prodigios, señales. ¿Pero por qué? Para confirmar la revelación. ¿Ya? Ahora, estos dones fueron dados primordialmente como señales a los judíos. Comenzó con los judíos. 1 de Corintios
1:22, el apóstol Pablo dijo, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, comienza por ahí. Los judíos pedían señales y vamos a ver que la gente siguió a Jesús no solamente por sus palabras, no solamente por sus enseñanzas, sino por los prodigios, las señales y milagros que él producía. Y cuando él habló de que habría que renunciar, negarse a sí mismo, la gente lo abandonó. Entonces, también, así como los apóstoles fueron los que primeramente comunicaron una tradición oral, ellos necesitaban señales para autenticar su mensaje. Estamos hablando del siglo I. ¿Ya? Vamos a otro versículo acá en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Hermanos, estamos hablando de una iglesia que estaba en formación. La iglesia surge en medio de un mundo conturbado, un mundo incrédulo, un mundo idólatra, y aparecen unos locos hablando de un hombre que fue crucificado y que al tercer día resucitó. ¿Y cómo eso? ¿Cómo? ¿Resurrección? ¿Los muertos resucitan? ¡Qué locos! Y estos locos, ¿ya? Cuando hablaban de la palabra, hablaban con certeza, con denuedo, y de repente un cojo ya no estaba cojeando más, un paralítico caminaba, un ciego veía, e incluso muertos resucitaban. Es decir, se estaba confirmando la palabra que estaba siendo como que revelada, ¿ya? Pablo específicamente indicó que algunos dones iban a cesar. ¡Wow! En 1 de Corintios capítulo 13, versículo 8, observen bien. 1 de Corintios 13, 8 dice, el amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. ¡Wow! ¡Qué increíble! El apóstol Pablo, se refirió a milagros como una cosa del sentido pasado, lo cual él no haría si estas cosas estaban todavía prevalecentes al tiempo en que él escribía. En aquel entonces, los milagros se manifestaban, hermanos. La sombra de Pedro sanaba a las personas. ¿Ya? Increíble. Los pañuelos, qué locura. Ellos estaban ahí trabajando, creo que era primavera o verano, estaban transpirando y la gente tomaba los pañuelos del sudor y ponían sobre las personas y las personas eran sanadas. Pero esto no es una doctrina. No está escrito que debemos ahora tomar pañuelos. ¿Se dan cuenta? Allí, hermanos, la palabra estaba siendo revelada. Jesucristo estaba siendo demostrado. Jesús dijo, las señales seguirán a los que creen. Vamos, bien, hablamos de Hebreos capítulo 2, versículo 13. Voy a repetir. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor,
nos fue confirmada por los que oyeron. Las señales, las señales milagrosas incluirían a los apóstoles. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él dio a algunos el ser apóstoles. No dice todos, algunos el ser apóstoles. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y ahí comienza la lista de los dones. Vamos a ver las sanidades. Primero de Corintios 12:9. Dice, a otro fe, por el mismo espíritu, a otro dones de sanidad por el único espíritu. ¿Se dan cuenta? Entonces, las sanidades no es para todos. No es para todos. Dice, por fe, por el mismo espíritu, primero fe. A otro, interesante que acá no está diciendo otros, sino otro. Wow. Por el único espíritu, dones de sanidad. Entonces, tenemos lenguas. Observen, lenguas. Esto está en 1 Corintios 12:10. Dice, lenguas, milagros e interpretaciones. Dice, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y cuando entramos en esta parte de las lenguas, bien acá no son lenguas que no sé lo que la persona está hablando. Bla, 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 bla. No, la palabra aquí no es glosa, es dialectos. Dialectos significa idiomas. ¿Ya? Entonces, en aquel entonces, Pablo da incluso en el capítulo 14 una orientación a la iglesia de Corinto para que si uno hablara en lenguas, que hubiera intérpretes. Es increíble. Por ejemplo, yo trabajo con traducción y tengo que leer bastante, tengo que estudiar bastante. A veces me quedo varios minutos para entender lo que significa una palabra, mientras que allí en la iglesia primitiva uno hablaba un idioma, por ejemplo, no sé, de una región y el otro interpretaba. Hoy día no se encuentra eso. Yo no conozco, de verdad, no conozco uno que hable un idioma que no es el suyo y el otro que interprete. No veo. Bien, algunos pueden agregar a esta lista el discernimiento de espíritus en el mismo capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 10. A otro discernimiento de espíritus. ¿Se dan cuenta? Que es un don, hermanos, para este tiempo es algo importantísimo. Porque a veces se están invitando personas y no saben de parte de quién están hablando. Usan la Biblia, usan un acento de cristiano, de evangélico, pero no sabemos de qué espíritu, de parte de qué espíritu esa persona está hablando. Entonces, hay varios, hermanos, acá es solamente un resumen, ¿ya? Para una mejor comprensión hay que leer todo el capítulo 12 de Primera de Corintios. Voy aquí a buscar rápidamente.
Primera de Corintios, capítulo 12. Acá. Ahora sí, para agrandar la letra, si no, no leo nada. Eh, entonces, el apóstol Pablo comienza a hablar, observen que el apóstol Pablo está hablando en tiempo presente para aquella iglesia. Entonces él comienza acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis, perdón. Entonces él está diciendo, primero, versículo 3, por tanto os hago saber que nadie, observen, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, una persona que habla de parte de Dios no va a maldecir a Jesús. O mejor, con su vida no va a traer maldición. Yo veo que acá hay un problema de traducción impresionante. Perfecto. Ahí dice que, bien, hay repartimiento de dones, mas el Espíritu es el mismo, ¿ya? Hay repartimiento de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay repartimiento de operaciones, estoy en el versículo 6, más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Y comienza diciendo que, un detalle, versículo 7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, para edificación. No era para, yo soy más espiritual que los demás. Yo tengo más comunión con Dios que ustedes. No, es para provecho, para edificación. Entonces, ahí él comienza que hay palabras de sabiduría, palabras de ciencia, fe, dones de sanidades, operaciones de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas y interpretación de lenguas. Ahora, versículo 11, termina el apóstol hablando lo siguiente: mas todas estas cosas obra uno y al mismo espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Aquí entra la soberanía de Dios, la voluntad de Dios, ¿cierto? Él reparte particularmente a cada uno como Él quiere. No es como yo quiero. Entonces yo quiero ser un predicador. No. Quien lo asigne, quien lo hará es Dios. ¿Ya? Entonces, ahora cuando vamos, claro que no quiero salir del tema, pero a partir del versículo 12, el apóstol Pablo está hablando del cuerpo, de la iglesia como cuerpo, que los miembros, cada miembro tiene su función. Los dones espirituales también, hermanos, los dones espirituales, ¿ya? Entonces, es muy bueno que nosotros podamos, siempre que podamos, estar estudiando este tema y, y compartiendo con los hermanos, etcétera, porque hay personas que no comprenden. Hay personas que no comprenden. Acá, por ejemplo, nuestra iglesia, la gente no va buscando milagros, no va buscando, que voy para que Dios me bendiga, no. Vamos a una reunión porque sabemos que allí vamos a adorar al Señor, vamos a estar en comunión. Ahora, si Dios quiere hacer cosas, va a hacer. Él es soberano. Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, tenemos que entender esto, que es el Señor, el Espíritu, el que reparte los dones espirituales. ¿Ya? Ahora, tenemos también los dones de servicio. Vimos una parte, ¿cierto? 1 Corintios 7:7 dice, sin embargo, palabras de Pablo, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante,
cada cual ha recibido de Dios su propio don. Uno de esta manera y otro de aquella. Es por eso, hermanos, que vamos a encontrar una diversidad de dones en una iglesia. Hay uno que enseña, hay otro que predica, hay otro que ora, hay otro que sirve, hay otro que administra. Y así es, y así debe ser. ¿Ya? Entonces, un don espiritual es una habilidad soberana dada para ministrar a otros en el poder de Dios, con evidentes manifestaciones del Espíritu Santo por medio del discípulo cuando éste sirve a Dios. Tales dones son algunas veces identificados como dones de hacer y de tarea. Entonces, estos dones de hacer, de obrar, de realizar una tarea, son dados por el Espíritu Santo a todos los cristianos e incluyen, primero, fe. Romanos capítulo 1, versículo 11 dice, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. En 1 de Corintios, vamos a repetir, 1 de Corintios 12, versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Entonces aquí encontramos fe, viene sabiduría, qué interesante, sabiduría. 1 de Corintios 12, 8 dice, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. ¿Ya? Tenemos ahí también el mismo versículo 12:8, el apóstol hablando de palabra de ciencia, bien, que es también palabra de conocimiento. Entonces nunca debemos de confundir qué es sabiduría y qué es conocimiento. Entonces yo veo que en muchas iglesias a veces hay mucho conocimiento, pero poca o ninguna sabiduría. Por ejemplo, la sabiduría es como que tener una palabra del Señor para una situación específica que va a traer edificación. Entonces, a veces personas que nos preguntan, hermano, tengo un problema tal y ¿qué hago? Bien, un hombre sabio no dará jamás su opinión personal. Ya he encontrado personas, incluso pastores, que dicen, bien, mi experiencia personal dice que no. Porque mi experiencia personal a lo mejor no va a servir a su experiencia personal. Entonces tenemos que tener sabiduría para hablar. Palabras sabias, palabras dadas por el Señor para aquella ocasión. Tenemos ahí discernimiento, ahora vamos a discernimiento de espíritus. Hermanos, el discernimiento de espíritus es muy importante. Aquí no está diciendo discernimiento de espíritu, de espíritus. Si está hablando de parte de Dios o no. Es muy importante. No es la intuición, no, me tinca, me parece. No. Discernimiento. Es un don dado por Dios. Estos dones ayudan
al creyente a que use sus dones de tarea o de servicio. Los dones motivacionales, ahora vamos a dones motivacionales, ellos incluyen profecía, ¿ya? Romanos 12:6, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Interesante, ¿eh? Aquí estamos hablando a la iglesia, de la iglesia primitiva, cómo se daba la cosa. Entonces, el que se creía profeta, o sea, que Dios le daba una palabra profética, tenía que usar el don en proporción a la fe. Además de profetizar, tenía que usar el don de fe. No es como vemos en algunos retiros, congresos. Una vez me llevaron uno, hace como 8 años, 9 años, no, hace como 10 años, me llevaron a un encuentro profético. Había un montón de personas ahí que vinieron de Estados Unidos, adultos, jóvenes, ancianos, y la gente hacía una filita ahí, y para cada persona había una profecía. Y yo dije, bien, voy a ver, porque de verdad no, yo no creo así. No hay profecía al lote, no hay. Yo dije, voy a ver, ¿qué me va a decir el profeta? Y yo dije, pucha, nada que ver. Nada. O si no, se profetiza lo que es obvio. Y yo me acuerdo que había una persona, yo me acuerdo, en el grupo de los que querían oír una palabra profética, había una persona que estaba viviendo, yo sabía que estaba viviendo en pecado. Y llega la persona y el profeta, no, y que yo tengo grandes cosas para hacer en tu vida, y que tú serás una bendición, y que no pasó nada. La persona tuvo una conducta peor. Entonces, no es así, hermanos, no es así, no es. Si Dios nos quiere hablar, Él habla, Él habla. Independiente de circunstancias, Él habla. Dios no cambia. Muy bien, tenemos el don de enseñar. Si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Enseñanza. Entonces, para que uno enseñe, él tiene que estudiar. Es un don. Entonces, hay que esmerarse, hay que estudiar. Exhortar. También, Romanos 12, versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación. Ahora, ¿qué significa la palabra exhortación? La palabra exhortación significa animar. Exhortación. A ver, ¿qué es una exhortación? A veces se confunde con amonestación. Amonestación es una cosa, exhortación es otra. La exhortación es la siguiente. Por ejemplo, una persona que está predicando en la iglesia. Está predicando, pero al líder le consta, el líder identifica que aquella persona puede mejorar. Puede mejorar. Entonces, ¿qué hace el líder? Llama a aquella persona y le habla, oiga hermano, ¿a usted le gusta predicar? Ahora yo le sugiero que disminuya el tiempo, que usted sepa sintetizar un texto bíblico. Estoy dando un ejemplo nomás.
Esto es exhortar, es llamar para animar, es como una crítica constructiva, no esta que destruye, no, 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 es para edificar a la persona. Y yo encuentro esto como un don, porque hay unos que van a hablar, Dios mío, tú hablas mal, no sabes los verbos, no sabes la gramática, eres un burro. Esto no es exhortar, esto es desanimar a la persona. ¿Ya? Entonces, el que exhorta en la exhortación. Y yo, ¿cuántas veces ya pasé por exhortaciones que me fueron de bendición? De verdad, me ayudaron bastante. El que da con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Acá hay otros dones también. Pastorear. Pastorear es un don. Efesios 4:11, algunos Dios dio el ser apóstoles, otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pastor cuida el rebaño. ¿Ya? De ahí el término, el nombre pastor. Entonces, si nos vamos al campo, el pastor va a cuidar a sus ovejas. En la iglesia, el pastor cuida a las ovejas. También tenemos hacer misericordia. Romanos 12:8 dice, el que muestra misericordia con alegría. Misericordia. Servicio. Si Romanos 12:7 dice, si él de servicio en servir. ¿Ya? Hay los que ayudan. En 1 Corintios 12:28 dice, en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Aquí es muy interesante, pero aquí Pablo estoy destacando, mejor dicho, esta palabra, ayuda. Es un don. Es un don. Dice también el que reparte. El que reparte, en Romanos 12:8 dice, el que da o reparte con liberalidad. También tenemos los que presiden o el que dirige con diligencia. Los que administran, vimos en Primero de Corintios 12:28 que hay un don de administración. Aquí está en el plural, administraciones. Tenemos el evangelismo, que tiene mucho que ver con pastores y maestros. Hay un don también muy precioso que es el de hospitalidad. Primero de Pedro 4:9. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Yo ya estuve en casas, hermanos, y qué pena que estuve una sola vez y pienso que fue una sola vez en mi vida. Y salí de ahí con mi corazón regocijando. Porque me recibieron tan bien, increíblemente bien, que era para no creerlo. Gente sencilla, gente humilde, pero hospitalarias, pero hospitalarias, de verdad. Impresionante. Y acá, en 1 de Pedro 4:9, sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Porque hay unos que es preferible, es preferible no hablar. A algunos les gustaría agregar a esta lista al que parece como un mártir. ¡Wow!
¿Es un don? Veamos. Primero de Corintios capítulo 13, versículo 3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Entonces aquí, y también hay el don de celibato. Se puede incluir en esta lista, porque son palabras de Jesús. Mateo 19, 11 y 12. Pero él les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Palabras de Jesús de Nazaret. Entonces, todo cristiano tiene al menos uno de estos dones espirituales. Y puede que tenga más. El apóstol Pablo aparentemente tenía y ejercitaba todo don espiritual. ¿Ya? Y acá en la palabra, Pablo dijo 1 Corintios 7:7, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Uno de esta manera y otro de aquella. Entonces me parece que Pablo se movía en todos los dones. ¿Ya? Entonces los cristianos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Los cristianos deben usar sus dones para servir a Dios en algún área de ministerio que pide que use los dones que posee. Porque, hermanos, ahí entra una cosa muy seria. Es imposible servir a Dios sin que el Señor haya dado un don espiritual. Si el Señor Jesús dijo que hasta un vaso con agua es motivo de galardón, es un don, hermanos. Esto es un don. De verdad, es un don. Entonces, pero si el Señor da, tenemos que ejercitar. Si el Señor no da, esperemos. Porque hay personas, creo que, no sé si ha pasado ahí, pero hay aquellos que a veces buscan al pastor. No, pastor, yo quiero servir en algo. Pero la persona todavía no tiene un don espiritual. Vamos a ver si tenemos tiempo, por lo menos para empezar. Creo, a ver. No, voy a dejar esto para la próxima clase. ¿Ya? Voy a dejar para la próxima clase. Que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, así como nos detuvimos bastante en el don, en los dones espirituales, hablé más de los dones espirituales que el primero que fue el sello del Espíritu Santo, porque en cuanto al sello del Espíritu Santo, creo que estamos claros. Fuimos sellados y tenemos que agradar al Señor. No podemos entristecer el Espíritu Santo, sabemos. Pero cuando se refiere a la parte de dones espirituales, es como un nudo. A veces la cosa se complica, porque hay gente que piensa que es solamente un don natural. No se sirve a Dios con los dones naturales. ¿Se acuerdan en Israel cuando hubo la rebelión? Y todos murmuraban en contra de Moisés, en contra de Aarón. Y el Señor dijo, ya, vamos a ver. Cada uno presente su vara.
Cada uno ahí ponga su vara, su nombre, el nombre de la tribu. Entonces cada cabeza o príncipe de tribu ahí presentó su vara. La vara que aparezcan flores es la prueba de que Dios está aprobando su llamado y su ministerio. Al día siguiente fue la vara de Aarón. Tenía su nombre Aarón y floreció. Es decir, Dios dando el don y aprobando. No se ejercita nada en la obra de Dios por motivación personal. Uno de los grandes problemas y una de las pruebas de que hay motivaciones personales en la iglesia es que uno comienza muy animado, pronto desiste. No tiene perseverancia. La perseverancia es una evidencia de que aquella persona ha sido llamada por Dios. Por ejemplo, yo tengo colegas que estudiaron conmigo y yo me acuerdo de uno que fue un excelente, era el mejor alumno de mi curso. 41 años después, el, ¿dónde estará esta persona? Él es esotérico. Abandonó el seminario, dijo que iba a la universidad, fue a estudiar filosofía, se involucró con el esoterismo y hoy día es esotérico. Apostató de la fe. Era una persona muy inteligente. Tenía, me acuerdo, él tiene mi edad. En aquel entonces teníamos cada uno 19 años. Era un muchacho muy inteligente, hablaba diversos idiomas. Súper inteligente. Pero, hay un pero. No perseveró. Estaba muy animado, pero no perseveró. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto sirve ahí para ustedes también, creo y espero. Y para un pastor es importante, porque a veces no podemos contar con el ánimo de las personas. Yo no cuento con el ánimo. No, pastor, yo voy, yo haré. Jesús escuchó lo mismo. Señor, donde usted vaya, yo voy. Bueno, las aves tienen sus nidos y los zorros también, ahí sus escondites. Y el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Se dan cuenta? Unos decían, no, Señor, yo iré hasta el fin. Hasta Pedro, Señor, jamás permitiré que te pase esto. Y fue el primero a negar. Entonces, hermanos, no es el ánimo de las personas, de verdad. No es la emoción, no es la motivación personal, es el llamado de Dios que se evidencia, es como una palabrita clave, la perseverancia. Persevera. Yo me acuerdo de un pastor que decía lo siguiente, un obrero tendría que por lo menos comer conmigo 1 kilo de sal. Es decir, para aprender a padecer. Entonces así es, hermanos. Bien, yo termino por acá esta parte de la presentación. Vamos a ver si hay preguntas pertinentes a lo que nosotros acabamos de ver. ¿No hay? Sí, yo, Ah, bueno. bueno, aquí estuve notando algo, pero había una... ¿Me escucha bien, cierto? Sí,
Sí, sí, Ya, se escucha bien. ya. Eh, Creo que tenía una pregunta, no está la pregunta, pero creo que va a ser respondida más adelante, ¿ya? Porque cuando hablamos del sello del Espíritu Santo, eh, yo siempre, de acuerdo a lo que he podido leer, creo que hay gente en la iglesia que está sellada solamente, pero no llena. Ah, sí. Esa era la pregunta. Más adelante habla de Ajá, la sí. Sí, llenura. justamente nosotros vamos a hablar de la llanura. Claro, por Nosotros eso vamos a no. hablar de la llanura. Pero es interesante porque, a ver, es como todo es como una secuencia. Hay un orden, ¿cierto? Como Dios es un Dios de orden, entonces la persona nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir en la persona es sellada con el Espíritu Santo, y cuando Pablo habla de una vida llena del Espíritu Santo, es interesante, justamente Efesios 5:18 dice, y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Observen, sed llenos. La idea verbal, por lo menos si voy al griego, acá me está animando, me está exhortando a algo constante. Por ejemplo, llenamos esto con agua, tomamos, ¿cierto? Y tenemos que llenar de nuevo. La llenura del Espíritu Santo, eh, ¿qué es? Nosotros vamos a ver mejor eh, en el cuando vayamos a hablar eh, completamente del tema. Porque yo veo que muchas personas, por ejemplo, David en el Salmo 51 declara, después de haber pecado, después de haber confesado, él dice, él pide la alegría de la salvación. La alegría de la salvación es un gozo que tiene un hijo. A ver, voy a intentar humanizar esto. Es como un hijo que se siente orgulloso de su padre y de su madre. Mi padre y mi madre. El cristiano, Dios es mi padre. Él tiene este orgullo constante. No es como aquel hijo que a veces se avergüenza de su padre. Y les cuento, yo tenía un amigo que alcanzó éxito gracias a sus padres. Su padre era un humilde zapatero y aquel hijo logró ser gerente de un banco. Pero él, sus padres iban a verlo a veces. Yo fui testigo, eso hace muchos años, y él no se avergonzó de su padre y le dijo, papá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No estás viendo que estoy en mi trabajo? Entonces, ¿se dan cuenta? Nosotros, este gozo de la salvación es la alegría de tener a Dios como nuestro Padre. Es un gozo interno, es algo interno. Uno se goza en el Señor. Dice que Jesús se gozó en el Espíritu. Es eso. ¿Entienden? Entonces, si una persona no tiene esto, es que le falta la llanura del Espíritu. Su forma de hablar, de tratar a las personas. A veces hay personas que son muy duras, muy pesadas. La Biblia me dice que mi palabra debe ser sazonada.
debo hablar con sabiduría y haré si, si yo estoy lleno del Espíritu Santo. Solamente, es solamente un- una, una entrada para Un lo que trago. nosotros vamos a ver Sí. el próximo lunes. Es algo más o Cuando, menos así, hermanos. cuando hablamos de dones de milagros, yo anoté cuando habla Corintios 13:8, donde dice que algunos eh, acabarán y otros cesarán, ¿ya? Como el don de profecía, el don de lengua y conocimiento. Según lo que yo pude captar en esta palabra, creo que estos dones eh, han acarreado mucha confusión y por eso tienen que cesar y acabar, como lengua, como la profecía que ha traído cualquier destrucción a la iglesia, Ajá. el conocimiento que ha producido que la gente, porque yo siempre he dicho que el conocimiento, mucho conocimiento, puede producir una enfermedad en el cristiano, ¿ya? Porque a ese conocimiento la Biblia dice, hay que agregarle virtud, sabiduría y todo eso a ese conocimiento. ¿Ah? Exactamente. Entonces yo creo que son tres puntos importantes que Pablo dijo, porque esto ha acarreado lo que yo pude entender. Creo que lo habla porque eso ha acarreado confusión. Sí, sí, por supuesto. Y la verdad es que, como usted dijo, si hay conocimiento hay que haber virtud, fruto, todo eso, porque no es solamente que uno enseñe, no es simplemente llegar, por ejemplo, abro mi computadora o el tablet o el celular, tengo una enseñanza, ya, 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 váyanse nomás. No, 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 no. Hay que presentar fruto, hay virtudes. Entonces, porque Claro, ya he visto maestros, de verdad, pero gente que enseñaba bien, pero no tenía vida con Dios. claro. Entonces, ¿de qué Y lo, vale? y lo, claro, y lo otro que no así, no menciona que cesarán otros, como sabiduría, ciencia, enseñar, exhortar, porque son Ujú, para edificación de la iglesia. exactamente. ¿Ah? Eso, muchas gracias. De Eso es lo que nada, quería. de nada. Muy bien. Vamos a ver si tenemos otra pregunta porque todavía tenemos tiempo. ¿Ya? Después, Bueno, me toca a mí entonces. bueno, Ah, ¿me escuchan bien? sí. Eh, en la clase anterior voy a empezar con una pequeña introducción. Y aunque no estuve escuché el video, él dijo algo que me gustó, me llamó la atención porque es un tema que tomé hace poco y quiero comenzar a estudiarlo cuando tengo un poco de tiempo. Algo he escuchado. Usted dijo, vamos a hablar del Espíritu Santo y usted dijo, si mal no recuerdo, pero yo no hablo de danzar y creo que dijo hablar en lenguas, dijo, Ajá, porque esos son emociones, dijo usted en la clase anterior, ajá. ¿ya? Y al comenzar esta clase, básicamente tomó como, si puedo decirlo así, la misma línea en en el mismo sentido de las lenguas y todo ese tema que es bien complejo, por decirlo así, ¿ya? Bueno, voy a decir eso. ¿Cómo podemos, porque yo esto es lo que quiero llegar a estudiar? ¿Usted ha escuchado del avivamiento de la calle Azusa? Ajá. Ya, el pentecostalismo lo conocemos, ¿cierto? Sí. ¿Conoce un poco de la historia? Supongo que sí, pero pregunto para entendernos. Los montaneses, el montanismo, También. ya. ¿Cómo descubrimos o cómo entendemos un avivamiento? Porque podemos reconocer, creo, Ajá. podemos reconocer el avivamiento o el tiempo que le llaman también avivamiento, el gran despertar, ¿m? Que entiendo muy por encimita que no tiene ni una que ver, una cosa, nada que ver, perdón, una cosa con la otra. ¿No? No sé si me entiende bien la Ajá. línea, Sí, sí, sí. ¿ya?
Porque como dijo el pastor, y es la verdad, el tema de las lenguas es un tremendo problema en las iglesias. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hablar de eso? ¿Qué opina usted de la calle Susa, de los montaneses, de Mire, los milagros hoy en día? entonces, porque, por ejemplo, cuando se habla de milagros, tenemos que ir a la palabra, porque Pablo dijo que incluso Satanás se transforma en ángel de luz. Ciertamente yo no tengo la autoridad para juzgar a ningún movimiento del pasado, pero yo, sí, 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 Es que cuando usted dice movimiento del pasado. del pasado, una de las cosas, voy a decirlo así, perdón, una de las cosas que a mí me llama la atención o me preocupa, lo quería decirlo así, Ajá, es que cuando hablamos de montanismo, es prácticamente un reflejo del pentecostalismo actual. ujú. Y si no me equivoco, que lo descargué y no lo he Sí, leído, no, sí, sí, en claro. en el libro de MacArthur, Fuego Extraño, Ah, excelente él, libro. él declara que el montanismo es un pre-pentecostalismo. Entonces, Entonces, es complejo el tema es y tiene muy mucho. complejo, es Y muy tiene que complejo. ver con el Claro, es Espíritu muy Santo, tiene que ver complejo. con las emociones, con el poco entendimiento. ¿Mm? Entonces, mire, yo, como yo le decía, estas experiencias del pasado, a ver qué quedó. ¿Qué quedó? Porque según la Biblia, un gran avivamiento eh, en el Antiguo Testamento, vemos que, por ejemplo, un día se halló el libro de la ley. Pareciera que la gente no tenía palabra, eran guiados por las tradiciones, por el templo y nada más. Pero se halló el libro de la ley, es decir, el Pentateuco, y muy probablemente el Deuteronomio, el libro de Deuteronomio. La gente se volvió a la palabra, hubo arrepentimiento y cambios. Eh, Esdras, el pueblo se llevó una tremenda paliza en Babilonia, perdió su identidad nacional, su idioma, su culto, su templo. Los que volvieron completamente arrasados, estropeados, pero Esdras leyó el libro de la ley. Leyó y hubo confesión de pecados, arrepentimiento, ¿cierto? Cambio, que produjeron en la nación una gran bendición, ánimo para trabajar, ánimo para levantar el templo, etc. Pero hubo una fase. Los avivamientos duran un promedio como máximo 10 años. Eh, a ver, esto estoy hablando de la Biblia. El comienzo de la iglesia, comenzó la iglesia con 3.000 convertidos, después 5.000, señales, milagros. En 2 años y medio, el mundo conocido ya conocía del Evangelio. En 2 años y medio, con persecuciones, con martirios, con muerte, con todo. ¿Se dan cuenta? Pero cuando llegamos al final del Nuevo Testamento, Apocalipsis, Dios está hablando a cada iglesia, cada uno a su nivel, pero Dios reprende a cada una de las iglesias. Es decir, estamos hablando más o menos el año 90 después de Cristo, es decir, habían pasado como 55 años, 60, desde que había comenzado la iglesia, y la iglesia ya estaba mal.
Y a lo largo de la historia de la iglesia, nosotros vamos a ver como que olas de avivamiento. Pero ¿qué es avivamiento? Sino volver a la palabra y cambio de actitud, ¿cierto? Y también conversiones. Ahora, si nosotros hablamos de, de la edad moderna de la iglesia, mejor dicho, vayamos ya al siglo XX. Calle Susa, Valparaíso, qué dice yo, y tantas cosas que la gente llama avivamiento. Yo analizo lo siguiente. Ah, fueron, a mi modo de ver, ya, a mi modo de ver, movimientos. Porque el verdadero avivamiento es cuando hay una vuelta a la palabra. Se vuelve a la palabra. Hay arrepentimiento, hay conversiones y lo otro, frutos. El fruto tiene que permanecer. La comunión. Por ejemplo, un avivamiento que trae división. ¿De qué estamos hablando? Es una contradicción. Para mí es una contradicción cuando se habla de avivamiento que divide iglesias. Produce rencillas entre pastores, entre hermanos. ¿Cómo eso? ¿Se dan cuenta? Entonces, el verdadero avivamiento trae cambios. No sé si ustedes estudiaron vida devocional, donde se habló de una hermana en China, que fue a China. No tenía condiciones. Fue, pero era una mujer llena del Espíritu Santo. Y ella sola, Dios la usó, sin condiciones. Según la iglesia que ella buscó para que la enviara, ella era una nana. ¿Qué va a ser una nana entre los chinos? Fue rechazada, pero ella fue, así misma ella fue. Y Dios la usó poderosamente. ¿Se dan cuenta? Esto es avivamiento. Cuando hay fruto y frutos que permanecen. Y esto no hablando de misioneros como Hudson Taylor, Zachary Taylor, Finney, Moody, Spurgeon, hombres que realmente avasalaron el mundo en su época. Y hoy día, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo hoy día? ¿Se dan cuenta? Entonces, el avivamiento, a mi modo de ver, también es algo personal. No es solamente colectivo, amén, cuando es la iglesia, pero comienza a veces en mi cuarto, con mi Biblia, orando, leyendo la palabra, meditando y diciendo, Señor, heme aquí, úsame. Muchas gracias, profe. Muy bien. De nada. Vamos aclarando algunos temas, en realidad, por mi parte, pues, con el tema del ayuntamiento y todo. Amén. Y por mi parte, lo último, voy a tirar una piedra, creo, porque el tema de 1 Corintios 13, por ejemplo, versículo 8, ¿cierto? Que lo Ajá, mencionamos, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, perdón, se acabarán ajá, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, ¿cierto? La profecía del Nuevo Testamento, yo entiendo que en muchos pasajes no es esta profecía que predice el futuro, sino que, no, 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 sino no, no, que no. entiendo que es la profecía que, voy a decirlo así, predica la palabra de Dios, Exacto. ¿ya? Entonces, este pasaje, a mi manera de entenderlo, porque dice después, ¿cierto? Cesarán las lenguas, cesará la profecía, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Punto y coma, versículo 10, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Todavía seguimos profetizando porque todavía seguimos predicando de Cristo, Así es. ¿cierto? Y el espíritu del conocimiento de la ciencia está por el Espíritu Santo en nosotros cuando el Señor lo ilumina, ¿cierto? Pero cuando venga lo perfecto, cuando aparezca Cristo en las nubes, el amor perfecto, ahí en ese momento, y voy a decirlo así porque así lo he dicho en la iglesia un par de veces, nuestra Biblia va a quedar obsoleta. Ujú.
Sí, porque Cristo trae toda la sabiduría y ahí cesará la profecía así y todo eso, es. porque después el 12 y el 13 básicamente sigue hablando de lo mismo. ¿Ah? Entonces, lo que yo interpreto es que no es que hoy día termine la profecía, sino que es para una enseñanza a futuro. ¿Mm? Ujú, Y sí. el tema de las lenguas es más complejo, pero yo tengo un libro aquí que se llama, da lo mismo como se llama, yo quedé impresionado, yo la leí Ujú. recién convertido, porque el hombre dice ahí que fue a predicar a Alemania y no sabía alemán, Ah, y se sube al púlpito y el hombre escribe ahí, el autor pone ahí, y empieza a predicar en alemán sin tener mm. el conocimiento del idioma. Esto es el don de lenguas. La Ahí. la iglesia confunde mucho, y tengo una anotación aquí, porque luego hemos conversado de repente en la iglesia el otro día, porque estamos estudiando eso y aparece, ¿cierto? Creen que el don de lengua, y me siento un poco más libre porque es complejo este tema. Yo respeto mucho el Espíritu Santo, pero creo que por eso me siento más libre. La gente cree que el don de lengua aquí en Chile, sobre todo, es chapa la pachala y toda la cuestión. Pero Ujú. en Hechos capítulo 2 queda pero claro y preciso que ellos hablaban la lengua de los partos, de los medas y todo ese tema. Exacto. Pero la gente no lo ve así, no lo entiende. Entonces, es lo que muestra la palabra, como nosotros vimos al comienzo, y acá este curso no satisface los anhelos de una doctrina o de una iglesia. Es lo que dice la Biblia. Y lo que usted acaba de hablar está en la Biblia. Está de acuerdo a lo que la Biblia está diciendo, porque incluso especifica los pueblos que estaban ahí. Entonces, cuando los discípulos estaban hablando, ¿cierto? Aquellos que estaban allí, que eran partos, medos y de otras regiones, entendían a punto de que ellos dijeron, ¿cómo eso? Ellos son galileos, pero están hablando nuestro idioma. Ahí está el milagro de las lenguas. Y la Biblia, el idioma es claro, no es glosa. La palabra glosa es lengua, lengua, glosa. Es dialectos. Dialectos, lengua, pero como idioma. Así como estamos aquí, yo eh, puedo entender bastante, entiendo bastante el castellano y aquí nos estamos comunicando en dicho idioma. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora imagínense que llega uno estadounidense y entra en la clase y no habla castellano y de repente comienza a hablar castellano. Pucha, quedaríamos impresionados. Sería lo mismo. Entonces, el texto bíblico y Pablo también en Primera de Corintios está hablando de dialectos. Y si hay dialectos, es decir, una lengua, que también haya intérprete. Y es eso, hermanos. Así que me parece que estamos bien. Hay todo, hermanos. Es una cuestión de leer y practicar. Y buscar. Porque la Biblia me dice, me exhorta a que yo busque a los dones. Y si yo busco, yo hallo. El Señor da. Y Él va a dar según su voluntad. Si Él quiere que tengamos dones de lenguas, de intérpretes, amén. Entonces que venga uno y hable, wow, yo entiendo. Hay un hermano chino que viene y predica sin intérprete y yo entiendo. Amén. Maravilla. Señor, gracias. Es para provecho, es para edificación. Así es, hermanos. Muy bien. Entonces, hermanos, vamos entonces aquí, por aquí nosotros vamos terminando.